versículo 11, versículo 1. Uy, saben, si no están juiciosos. 11:1. Sí, efectivamente en Lucas 11:1. Muy bien. Y para nosotros es de vital importancia entender que Lucas es un libro que busca que nosotros afirmemos nuestra fe y nuestra confianza en que Jesús es Dios. Que nosotros estemos seguros que aquel del cual estamos hablando es nada menos y nada más que el Mesías prometido, que es el Dios en el cual nosotros queremos confiar, en el que confiamos, porque la palabra así lo dice, porque podemos comprobarlo a través de las Escrituras y porque podemos ver su mano preciosa todos los días actuando y trabajando. Lo que hemos visto a lo largo del libro es que Lucas se tomó la tarea de recolectar todas las profecías que había sobre el Mesías, o buena parte de ellas, y mostrar cómo desde Juan el Bautista, el precursor, se cumple todo lo que Dios había dicho que tenía que cumplirse. Entonces es una mirada muy interesante, muy chévere de todo ello, y esa es la mano de Dios que quiere mostrarnos en Lucas a ese Salvador, a ese Mesías único y especial. También lo que hemos visto es que Jesús, el día que Juan lo reconoció, que comenzó su ministerio a los 30 años, hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Y por otro lado, también Juan el Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a partir de allí Jesús inició su ministerio, recorrió todos los lugares de Israel, quería recorrerlos, era lo que tenía que hacer. Y después de haberlo recorrido, se da cuenta de que la gente, todos han escuchado, pero normalmente tienen otros intereses. El interés de ellos es, quiere que le dé comida, quiere que le haga favores, entonces el Señor cambia su manera de enseñanza a parábolas. También que Jesús por el camino recolecta muchos discípulos, pero tomó en especial a 12, a los cuales llamó apóstoles. Y lo que hemos visto en las últimas escenas es que los apóstoles entendieron que Él era más que un maestro, que era Dios. Jesús les pregunta de frente quién soy yo y ellos dicen, tú eres el Cristo de Dios, reconociendo que el Señor tiene que es totalmente diferente, que es mucho más que un maestro. También les dice que va a morir y ellos no aceptan la idea, se vuelve conflictivo. También el Señor les critica su incredulidad, les dice que son una generación perversa por ser tan incrédulos, incluye a los discípulos que a pesar de las cosas todavía a veces decían que sí, que no y dudaban en su corazón. Pero el Señor sigue y lo que vimos en las últimas escenas es que el Señor trabajó empezó a mandar grupos a muchos lugares y específicamente para que todos estos grupos predicaran el evangelio del reino. Vimos que el Señor ya va camino a Jerusalén y cómo cuando envía los grupos y vuelve se regocija de que Dios le haya revelado la palabra no a los eruditos, sino simplemente a la gente que tiene un corazón como niño. Para ellos que tienen un corazón como un niño. Dice que, uy, qué bendición eso. También corrige a sus discípulos que se alegran por lo que no deben alegrarse. Se alegran porque tenían el poder de echar fuera demonios. Y el Señor les dijo, alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. También el Señor, un escriba trató de hacerlo caer, de hacerlo tropezar. Y el Señor le contestó con el buen samaritano, con la historia del buen samaritano, diciéndole quién es tu prójimo, enseñándole que el Señor no rompe la ley en ninguna manera y que Él vaya y la cumpla. Le dice que cuál es la ley, porque lo que escriba la sabía. Le dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y también el otro, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo que hiciera eso para estar bien. Y cuando terminó específicamente el discurso, Jesús siguió recorriendo y vimos la semana pasada a Marta y María, dos mujeres con características muy diferentes, pero no quiere decir que una era mejor que la otra, solo que tiene que ser equilibrado. Y vimos cómo Marta estaba muy afanada y muy turbada por las cosas, pero que María había escogido en ese momento la mejor parte, que era entrar a escuchar al Señor y alimentarse de la palabra. Y de lo que hablamos es que esa enseñanza lo que busca es afianzar en nosotros la necesidad de la palabra para sostenernos. Y hoy, cuando llegamos a la siguiente escena, vamos a llegar a un tema espectacular que es Jesús y la oración. Jesús y la oración. Y le voy a comenzar preguntándoles a ustedes, ¿ustedes oran? ¿Sí? ¿En serio? ¿Oran harto o poquito? ¿Oran de pie o arrodillados? ¿Oran de día o oran de noche?
Bueno, el Señor dijo muchas cosas sobre la oración y vamos a hoy a aclarar un montón de cosas respecto a eso. Pero más importante entender la importancia de con quién estamos hablando cuando oramos. Por eso vamos a orar pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos ayude en esto que vamos a hacer. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tu mano preciosa, gracias por tu mano maravillosa. Gracias, Señor, por que tú y nadie más que tú es quien hace y quien obra. Por eso damos a ti la gloria y la honra y la alabanza en este día. Pedimos, Señor, que obres, que nos ayudes, que lo que vamos a ver hoy respecto a la oración lo podamos hacer práctico en nuestras vidas. Ponemos a un lado, Señor, todo aquello que no te glorifique, pensamientos, palabras, acciones, preocupaciones, cualquier cosa, Señor, lo dejamos a un lado para poder escuchar y explicar también con claridad tu palabra. Y rogamos que sea una predicación de mucha edificación para todos y cada uno de nosotros. Ten misericordia de los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. El texto comienza con un Jesús que estaba orando, va camino a Jerusalén, acaba de salir de donde Marta y María, dice que aconteció, dice el versículo, que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús, cuando oréis, decid. Que esa es la primera parte de lo que nosotros vemos. Comencemos por decir que la oración es comunicación con Dios. El privilegio del creyente para comunicarse con Dios. Un privilegio increíble, un privilegio único que no es un deber ocasional, no es una cosa de hacer de vez en cuando. No es un deber ocasional, es una forma de vida. La Biblia por todos los lados le dice a los creyentes, velen y oren. La Biblia habla, por ejemplo, en Lucas 18:1 de la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre. Eso está en Lucas 18:1. La Biblia dice que seamos constantes en la oración. Eso es Romanos 12:12. Por todos los lados que yo quiera mirar la palabra de Dios, el Señor señala a los cristianos y les dice, oren, oren, oren. En Efesios 6:18 el Señor le dice, oren en todo tiempo con toda oración y súplica. Oren. Y vuelve y repite, oren. Es una práctica que el cristiano debería tener. También le dice que perseveren en la oración en Colosenses, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y tal vez el más constante de todos es 1 Tesalonicenses 5:17, que dice ¿qué? Que oren sin cesar, que no paren, no detengan nunca su oración. Oren sin cesar. Ahora, en el Antiguo Testamento, las personas cuando elevaban oraciones estaban bastante seguros que Dios las escuchaba. ¿Está usted seguro que Dios escucha sus oraciones? Le pregunto hoy yo a usted. ¿Está usted seguro que Dios escucha sus oraciones? Es algo que quiero preguntarle hoy. Y es una pregunta difícil. Me dice, a veces parece que no. Que como que yo le digo cosas y no pasan. Entonces vamos a mirar qué es lo que realmente Dios dice respecto a esas cosas. Los santos del Antiguo Testamento creían que Dios escuchaba las oraciones que hacían. David dijo por cosas como, por ejemplo, tú oyes la oración. Eso está en el Salmo 65:2. David estaba seguro que Dios escuchaba las oraciones. Y es verdad. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Dice, eso se llama el Salmo 65:2. Entonces David estaba reconvencido de que Dios escucha las oraciones. Y David le dijo a Dios, tú oyes la oración de tu siervo. También la Biblia dice que Salomón dijo, oye la oración de tú oyes la oración de los justos. Entonces todo el tiempo la Biblia está diciendo, Dios oye la oración, Dios oye de la oración. Pero más chévere que todo eso es que Dios, dice la Biblia también, se deleita en escucharnos orar. Eso está en Proverbios 15:8, la última parte. En Proverbios 15:8. Mas de la oración de los rectos es su gozo, su alegría. Dios se regocija cuando una persona ora. Dios dice, estoy feliz de que usted hable conmigo. Para Dios eso es una cosa muy chévere. Eso es Proverbios 15:8. Ahora, ¿qué pide Dios realmente para orar? Bueno, que lo haga con sinceridad.
con honestidad, con un corazón puro. Un corazón puro no es que usted nunca no falla o que usted es perfecto, eso no es un corazón puro. Un corazón puro es un corazón que es honesto, que dice esto es lo que yo soy. Un corazón puro es el que se levanta a orar y no tiene ganas de orar y le dice a Dios no tengo ganas de orar, pero aquí estoy. Un corazón puro es el que dice Señor no quiero hacer tal cosa pero necesito tu ayuda, ayúdame. Ese es un corazón puro, uno que entiende que tendrá sus muchos momentos o algunos de debilidad y que va y lo busca y dice yo tengo que ir, yo tengo que hablar con él, así yo no tenga ganas, así no me guste, así no me sienta, tenga frío, tenga calor, lo que sea, nada de eso detiene esas cosas. Ese es el asunto. Entonces Dios pide que salgan del corazón. ¿Hay algo que impida que la oración llegue, que no se escuche? Sí, hay una cosa que es complicada en el Salmo 66, 18, que sería como el impedimento o la tranca del asunto. Salmo 66, 18. A ver si nos podemos ver acá. Que dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad del Señor, ¿no me habría escuchado? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad del Señor, ¿no me habría escuchado? Y básicamente es, si yo guardo cosas, si yo vivo en pecado, en mi corazón albergo el pecado y lo vivo y lo pienso y lo maquino y todo el tiempo estoy mirando cómo pecar, la Biblia dice Dios no me escucha. Ese es como el impedimento para que Dios escuche las oraciones. Una mente todo el tiempo pensando en pecar, en hacer cosas, en ese tipo, eso es lo que es malo. Porque Dios sabe que somos imperfectos, pero el que se la pasa en eso, ese no lo escucha. Muy bien. La oración debe reflejar algo y es la confianza en Dios. ¿Por qué oramos? Dios pide que oremos porque Él quiere que nosotros confiemos en Él. Dios quiere que oremos porque quiere que nosotros confiemos en Él. Ahora, hay gente que dice, pero si Dios ya sabe todo, ¿yo para qué se lo digo? Para que usted dependa de Él, para demostrarle, Señor, aunque yo sé que ya lo sabes todo, aunque yo ya sé que tú ya lo conoces todo, aunque yo ya sé que tú estás en todo esas cosas, Señor, y aunque todo eso ya lo sabes, yo te lo digo de mi boca porque ese es tu deseo, tú quieres que yo te lo cuente. Y tú te lo cuentas. Y ahí, Señor, me está pasando esto, Señor, me está pasando aquello, Señor, pero de su boca. Hay sinvergüenzas que dicen, pero ya lo sabe, yo no necesito ni orar, Él ya sabe. Es como decirle a Dios, Señor, te pido por lo que ya sabes. Eso es vagabundería. Siempre hay que orar por todas las cosas. Sin embargo, la persona que nos muestra el ejemplo más grande de oración es el Señor Jesucristo, y eso es lo que vamos a mirar nosotros en estos textos. Jesús oró por cantidad de cosas, oró en su bautismo, en los viajes de predicación, cuando eligió a los 12, cuando alimentó los 5,000, cuando alimentó los 4,000, antes de la confesión de Pedro, en la transfiguración, oró con los niños que le llevaron, cuando regresaron los 70, cuando resucitó a Lázaro, cuando enfrentó la cruz, en la última cena, en Getsemaní, y subió al cielo y está a la diestra del Padre intercediendo, o sea, orando por nosotros. Nunca dejó de hacerlo. Hasta el sol de hoy. Nunca ha parado. Su oración sigue siendo constante. Interesante, ¿no? Ahora, esta oración que llamamos el Padre Nuestro está en dos partes, está en Mateo y está en Lucas. En Lucas está la versión extendida y en Lucas, la versión resumida, y en Mateo la versión extendida. Pero son en momentos diferentes. No fue que los dos narraron la misma escena. Una es en Galilea, la otra es en Judea, en dos regiones distintas. Pero lo que refleja eso es que era normal esta oración. Era una oración que Jesús constantemente repetía. No para que usted y yo repitamos oraciones. No tiene sentido hacerlo porque el Señor dio reglas muy claras de no estar repitiendo oraciones. Y lo que ocurrió es que cuando Él terminó, cuando el Señor dice, estaba allí después de salir de donde Marta y María y empezó a caminar orando en un lugar, estaba por allá. Uno de los discípulos que lo oyó orar dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos, dice Lucas capítulo 11, versículo 1. Entonces cuando el Señor terminó de orar, uno de esos discípulos dijo, enséñanos a orar, y dice, ¿cómo así? ¿Unos discípulos diciéndole eso a Jesús? ¿Luego no eran judíos? ¿Qué hacen los judíos todo el día? ¿O mucho tiempo? Orar. Y orar, y orar, y orar, y los fines y los sábados están metidos de cabeza orando. Entonces, ¿cómo es posible
¿cómo es posible que ellos digan que no saben orar? Pues fácil. Cuando este hombre y muchas personas, oían orar a Jesús, decían, Jesús ora diferente a como oran los fariseos, los escribas, los líderes religiosos de la época. Y se dieron cuenta, Jesús era completamente distinto. Porque ellos se dieron cuenta de algo que es muy notable. Los fariseos, los escribas, todos esos líderes religiosos oran cuadriculadamente. Lo que hacen es repetir y repetir largas oraciones y no están entendiendo ni siquiera lo que dice. En cambio, cuando Jesús ora es algo tan distinto. Y el punto es que tristemente la oración que estaban haciendo los fariseos y los escribas estaba reflejando de una manera muy tenaz la condición espiritual de ellos. ¿Y cuál era la condición? Que se habían vuelto religiosos, que repetían y repetían cosas, que no estaban de verdad teniendo una relación seria con el Señor. No de eso, y por eso ellos dicen, enséñenos a orar casi como usted ora, porque usted ora como Dios quiere que oremos. Es totalmente distinta a todos estos fariseos, rabinos y toda esta gente. Es más, Dios hizo advertencias claras. Ya había dicho en Mateo 6, ¿qué dijo? Mateo 6:5. Dijo, cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Recuerdan el texto? ¿Qué dice? No seas como los hipócritas porque ellos aman al orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Eso es lo que este texto normalmente nos va a decir. Y ellos oraban de esa manera. ¿Sabe qué le gustaba orar a los fariseos? Irse ir por la calle, paraban en una esquina y se ponían, Señor, y empezaban que todo el mundo los viera. Para que la gente dijera, uy, tan espiritual, qué chévere, tan espiritual usted. Y esa era la idea que ellos estaban proclamando, supuestamente, esa clase de espiritualidad. Y dice que ya tienen su recompensa. ¿Sabe qué significa eso? ¿Cuál es la recompensa? Lo que recibían a cambio de esa oración, que les dijeran, uy, tan espiritual. Eso era toda la recompensa, nada más. Eso es todo lo que Dios les iba a dar. Dios no les iba a dar nada más. Esos son espectáculos. Para Dios más bien la oración era algo que debía hacerse sin interrupciones y en privado preferiblemente. No es que no podamos orar en público, pero por ejemplo, ahí en Mateo en el 6:6 dice, cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¡Wow! Y el Señor le dijo, lo que quiero es que cuando oremos nada nos interrumpa. Nada, que estemos usted y yo solos, que nadie se meta en eso. Y fuera de eso hizo una advertencia más. Y cuando ore, no seáis como orando no seáis vanas repeticiones como los gentiles. Ahí está. Que piensan que por su palabrería serán oídos. Y dice, cuando oréis, no repita como los gentiles. En ese tiempo los gentiles, o sea, los no judíos también oraban, pero oraban mal. Y repetían oraciones pensando que repitiendo oraciones sacaban adelante el asunto. ¿Está claro el asunto entonces? Entonces el Señor, nosotros no podemos, el Padre Nuestro es una oración para estar repitiendo cosas. Es una oración que tiene una profundidad increíble. Me toca entender lo que estoy diciendo, pedazo por pedazo. Y así la vamos a estudiar acá, pedacito por pedacito, hasta entenderla, qué significa cada una de sus partes. Por eso Juan el Bautista, aquí el asunto es, Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos a orar. Ahora ellos le dicen, Jesús, ahora tú enséñanos a nosotros. Juan le enseñó a sus discípulos, ahora nosotros somos sus discípulos, enséñanos a nosotros. Y Jesús dice, con mucho gusto. Y les dice, ¿y cuando oréis? Decid. Les dice, ojo, la oración que dice no es para que la repitan. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Amén. No es eso. Es una oración que tiene un montón de elementos, habla de un montón de cosas y yo tengo que cuando hable con Dios hacerla de esa manera que vamos a aprender en este punto. Ahora, la oración que el Padre Nuestro es una oración que tiene un montón de relaciones con el hombre. Básicamente es una oración que nos conecta con Dios y crea relaciones. Ejemplo, cuando dice Padre Nuestro, está hablando nada menos y nada más que un padre a un hijo. Cuando digo santificado sea tu nombre, es un santo que está adorando a un Dios grande. Cuando digo venga tu reino, estoy hablando, un súbdito le está hablando a un gobernante. Cuando digo perdona nuestras deudas, estoy diciendo que un pecador le habla al Salvador. Cuando digo no nos metas en tentación, es que una persona que anda por la vida pide guianza para las cosas. Y cada cosa que yo le diga tiene una razón de ser, de relación con él.
Todo lo que le decimos es para relacionarme con Él en todas esas cosas. Es una cosa de eso. Ahora, al Señor no le importó tanto la postura de orar. No le interesó eso. En la Biblia la gente oró de pie, sentada, de rodillas, postrada, acostada, boca abajo, con las manos levantadas, hacia arriba, hacia abajo. Todas fueron formas válidas. ¿Cuál toca utilizar? Una donde usted esté cómodo, donde usted esté tranquilo y se sienta bien con el que está agradando a Dios. Y una persona me dijo, no, es que pastor, no puedo. Yo la verdad no he podido orar porque es que las rodillas, el reumatismo no me deja. ¿Qué tal eso? ¿Y quién le dijo que tenía que arrodillarse para orar? ¿Quién le echó ese cuento? ¿De dónde lo sacó? ¿Eso es una excusa? Te tienes que orar y punto. Si quieres sentado en su cama, siéntese y ore. El asunto es que lo haga de corazón y con honestidad, lo que estamos diciendo acá. Ahora, el lugar. Pastor, es que no tengo un cuarto secreto para meterme ahí en la intimidad con Dios. ¿Y quién le dijo que tenía que tenerlo? ¿De dónde sacó eso? Jesús oró en los desiertos, imagínese eso, en las batallas, en las cuevas. La gente oraba en las casas, en las azoteas, en la cárcel, en las playas, en los templos, en la cama. O sea, cualquier lado. Dios, el Señor no le puso color a eso. Lo que no puede pasar es que no ore. ¿Me entiende? O sea, todo puede pasar menos que no ore. Jesús tampoco dijo que el momento adecuado es a las 4:45 de la mañana. No dijo eso tampoco. Si usted mira la Biblia, Jesús oró al amanecer, después de la salida del sol. Daniel oró 3 veces al día, otros oraban al mediodía, en la tarde avanzada, en la noche, a medianoche, otras veces oraron todo el día, otros oraron día y noche, en todo momento, de manera continua y sin parar. Entonces el asunto es que no hay un parámetro que lo haga así o que lo haga así. El Señor dice, hágalo, lo que me interesa es que lo haga, que se mueva y lo haga. Ahora, y siempre tengo que ir así como todo compungido para llegar a la oración. No. Hay gente que llegaba triste, otros llegaban llorando, otros llegaban felices, otros llegaban... No importa. Llegue. Otros llegaban con ganas, otros llegaban sin ganas, pero llegaban. El asunto es, llegue a la oración. La oración es una cita con Dios, una cita diaria con Dios. Llegue a la cita, no deje a Dios plantado, mejor dicho, para decirlo de otra manera. Ese es el punto. Si una oración, porque hasta en eso nos toca tener cuidado, no glorifica a Dios, no es una buena oración. No lo deleita. Todas mis oraciones tienen que glorificar a Dios. ¿Qué significa? Que al final el Señor se lleve la gloria. Aún si le estoy pidiendo algo, Señor, te pido por tal cosa, solo tú puedes hacerlo. Bueno, solo tú, o sea, tú eres el que hace, no yo. La gloria es tuya. Hasta en eso tengo que glorificar a Dios. Y cuando las oraciones no glorifican a Dios, tenemos un grandísimo problema. Ahora, la oración de hoy, tristemente, es una oración de mucha petición. Yo, quiero, tal, y empieza la lista. Y yo quiero, y yo pido, y yo. Esa no es la oración en la Biblia. No es que no podamos hacer cosas así, pero la verdad, la oración no era una cosa así, muchachos. No era la manera de hacer, no es la manera de hacerse. ¿Por qué no más bien oran? Porque nosotros nos alineemos con la voluntad de Dios. No le pida nada. Dígale, Señor, que yo me alinee con tu voluntad, que en lugar de yo pelear para que yo quiero esto, hágalo así. Señor, que yo simplemente me doblegue ante ti y diga, Señor, ¿qué tú quieres y yo lo haga? Que yo me doblegue a eso, a tu voluntad, me alinee con lo que tú quieres. Sea que me guste, no me guste, me parezca, no me parezca. Señor, que yo me alinee a eso, esa debería ser mi oración. Cosa que si Él dice rojo, listo, rojo, azul, verde, salto, no salto, listo, ya. Más que, y te pido que esto salga así, y por favor en esto que se cuadre por aquí, y por favor en esto que se cuadre por acá. No es por ahí. Es que yo deje todo eso en manos del Señor. ¿Eso está claro lo que estoy diciendo? Que yo deje todo eso en manos del Señor.
¿Está claro? Interesante eso, ¿no? Y entonces entramos a la parte interesante, cuando él comienza diciendo Padre. La oración, el Padre Nuestro comienza diciendo Padre. El problema de las oraciones es que si las decimos sin entender lo que significa, es algo complicadísimo, muy complicado. Las religiones paganas oran a sus dioses paganos, pero lo único que hacen es repetir cosas. Entonces le oran al sol, a la luna, a las estrellas, Zeus, y repiten y repiten. Y cuando uno dice Padre sin entender lo que significa, pues hacemos lo mismo. Pero aquí viene otro punto súper importante. La oración no es para obtener lo que yo quiero de Dios. Yo no oro para que me dé lo que yo quiero. Eso no es para eso, no son las oraciones. No hemos entendido que eso no es para eso. Una oración no es para que Dios me conceda lo que yo deseo. No. Hay un movimiento que se llama el movimiento del Evangelio de la Prosperidad o movimiento de palabra de fe y cosas de esas. Dice, yo declaro que voy a ser rico. Yo declaro que Dios, y todo el tiempo le están mandando a Dios a que haga cosas. Obviamente eso es propio de sectas. Hay un Dios que ese no es el Dios verdadero, no es el de los cielos y la tierra. Y están diciendo que Dios está atado a nuestras palabras, que lo que yo diga Dios lo tiene que hacer. ¿De dónde saca eso? ¿Dios tiene que hacerme caso a mí? No hay nada en la Biblia que diga semejante cosa. Y dicen que todo depende de la fe humana y que las palabras humanas, si son con fe, pueden cumplir la obra divina. No. ¿Por qué? Bueno, es sencillo. Dios es soberano. Él no comparte su gloria con nadie. Él no es siervo de nadie. Él nos sirve a nosotros cuando Él quiere hacerlo en la manera que Él desea hacerlo, cuando quiere hacerlo. Pero nosotros debemos someternos a Él. Ellos lo que han creado son pequeños dioses. Es una cultura muy satánica hablar así. Es que yo declaro, Señor, que tú tal cosa, que tú tal la otra. Y Dios dice, pero yo no he hablado nada de eso, porque sé de qué se agarra. Entonces dice, pero pastor, ¿uno puede tener fe en algo? Claro, pero en algo que la Biblia le haya dicho, no en algo que usted quiera. Señor, tengo fe que me salga, Señor, por favor, que me salga ese crédito fácil Codensa 45 años, que me salga. Y le sale y usted dice que fue Dios. ¿Eso fue usted? Que se embaló en esa vaina. Eso ya es usted que llevó ahí. No tiene nada que ver con Dios. Es usted con usted. Esas fueron sus decisiones y sus gustos. Y le salió. Pero eso no tiene nada que ver con lo que Dios dice. La fe es confiar en las cosas que Dios dice y esperar en ellas. En lo que Él dice o escribió o dijo acá, nada más. De ahí para allá, eso ya es otra cosa diferente. Y por eso el error de la oración está principalmente en que las personas crean que van a obtener lo que desean. Pero la oración lo que es un privilegio increíble de comunicarle a Dios mis vivencias. La comunicación es la forma en que yo llego a la presencia de Dios, en que me someto a su voluntad y en que le digo, Señor, glorifícate. Yo voy a eso, yo voy a que, Señor, me voy a ir a someter, me voy a ir a estar cerca de ti. Y entonces, claro, no falta la belleza que brinca ahí, pero yo le digo que dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Obvio, pero también has leído que si es conforme a su voluntad, lo dará. ¿Por qué no coges esa parte? Solo si es conforme a su voluntad, si no, no le va a dar nada. Y no tiene por qué hacerlo. Ese es el punto. Y entonces aparece esa palabra que estábamos diciendo, que es la palabra Padre. Padre es una palabra que solo se usa en el Nuevo Testamento en el sentido que se usa. Porque en el Antiguo Testamento nadie llamó a Padre, porque Padre es como una relación cercana, somos muy familia. Pero resulta que en el Antiguo Testamento no hablaban con Dios así. Le decían muchas cosas bonitas, pero no le decían papá porque no estaba esa relación así. Pero en el Nuevo Testamento sí está. Y obviamente cuando Jesús empezó a decir que Dios era su Padre, ¿qué pasó con los líderes religiosos? Se rebotaron. Se rebotaron los judíos, se rebotaron. Porque Jesús afirmaba que Dios era su Padre. Y decían, ¿cómo el tipo va a estar tan pegado a Dios? ¿Cómo va a tener una relación de papá con hijo? O sea,
Eso no tiene sentido y ellos se rebotaban increíblemente con eso. Peor cuando dijo que era el padre de todos. Ay, sí, ellos dijo, shh. Porque ellos en su egoísmo decían, pero Jesús, Dios es solo padre de los judíos. Él dice, no, yo soy el padre. Ahora, Jesús es padre de todos en el sentido de que los creó a todos, pero no todos son sus hijos. Hijos son solamente aquellos que creen y confían en Él. ¿Ok? Es una gran diferencia. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. La palabra padre en la Biblia es Abba, que significa papito. Es la palabra que usan los niños cuando quieren empezar a tener una relación con su papá. Empiezan a llamarlo y básicamente es como un niño chiquito que dice papito o papá. Le está diciendo que venga, que quiere que esté cerca, que lo quiere conocer, que quiere tener una relación con él. Esa es la palabra con la que se inicia el Padre Nuestro. Ese Padre, en ese sentido es que se utiliza. Mateo dice Padre Nuestro, diciendo y aclarando que pertenece a todos aquellos que crean en el Señor. Los dos dicen Padre Nuestro, creyendo eso. Jesús les dijo, si yo fuera, muchas veces le dijo a los líderes religiosos, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, pero vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow, interesante. Y por eso sentir a Dios como Padre es absolutamente esencial para hacer buenas oraciones, para poder elevar oraciones serias como tienen que ser. Ese es el punto. Ahora, cuando yo tengo un papá, ¿qué me da un papá si yo lo entiendo? Si yo entiendo que el que está allá arriba es mi papá, ¿qué me ofrece mi papá? Amor, me quita los miedos, porque es mi papá, ¿no? ¿Sabe también qué hace? Me da esperanza, me quita la soledad, me regala tus recursos porque me va a cuidar. O sea, eso es un papá. Y cuando yo puedo ver a Dios en esa dimensión, eso es muy bonito y la verdad, eso es fantástico. Pero entonces aparece esa frase, santificado sea tu nombre. Entonces dice, santificado sea tu nombre. Suena un poquito raro. Y uno se pregunta, ¿santificado sea tu nombre? ¿Yo puedo santificar el nombre de Dios? ¿El nombre de Dios es santo? Sí. ¿Yo lo puedo santificar más? ¿Puedo yo santificar más ese nombre? No. Más allá, ¿yo cómo lo voy a santificar? El nombre de Dios es es santidad pura. ¿Yo puedo santificarlo? No, yo no tengo el poder de santificar a nadie. Pero ahí dice, santificado sea tu nombre. Entonces eso tiene otro significado distinto, tiene otra forma de verse que tenemos que nosotros estudiar. Para entender eso, dice acá, santificado sea tu nombre. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que santificar? El nombre del Señor. ¿Qué significa el nombre? Hoy el nombre para nosotros en Colombia no es muy importante. Bueno, la verdad es que no sale, no es mucho, ¿no? Acá el nombre que le pusieron a ustedes porque sonaba. Yulixa Tatiana. Una cosa sonora, que pegue. ¿Cierto? Pero un judío no le pone nombres a los hijos así. Un judío le pone un nombre que signifique algo con Dios. Entonces todos los nombres es Dios me ama, Dios salva, Dios... Cualquier cosa siempre tiene un significado de ese sentido. ¿Estamos claros? En ese sentido es que lo dice. Pero el nombre hace algo. Si yo le digo a ustedes Juan, usted no, a la cabeza le pueden venir 20 Juanes. Pero si yo le digo Juan Jarvis, usted dice, ¡ah! Ya, el misionero, el que enseñaba en el seminario, el que está a ti, el que tal cosa. Y usted empieza a acumular en su cabeza un montón de características de ese Juan específico que se llama Juan Jarvis. Pues ¿por qué? Pues porque así funcionamos. El nombre le da unas características y le da una identificación a una persona. Ahora la pregunta es, dice que santificado sea tu nombre, o sea que el nombre que le damos a Dios o cómo lo implica que tenemos que verlo de cierta manera, que lo identifiquemos, que cada vez que digamos el nombre de Él, digamos, ese al que estoy nombrando tiene estas condiciones, estas características. ¿Usted conoce cuáles son? Eso es algo interesante. Y cuando yo digo ese nombre es porque es diferente.
En la Biblia dice en Juan 17:6. Juan 17:6. Vamos allá por un momento. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y los he. Y han guardado tu palabra. Uy, interesante. Y empieza a hablar del nombre, ¿no? He manifestado tu nombre a los hombres del mundo. Uy, chévere. He manifestado tu palabra a los hombres del mundo. Y después en el versículo 8. ¿El versículo qué, perdón? Perdón, en el 26, no el 8. 17:26. En el 26. Mire lo que hacía el Señor. Mire la importancia del nombre. En Juan 17:26. Dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que has amado esté en ellos y yo en ellos. ¡Wow! Y entonces el Señor nos está diciendo que cuando estuvo en la tierra dijo, voy a dar a conocer tu nombre. Significa, voy a dar a conocer tus características, voy a dar a conocer quién eres tú, que cuando se nombre, tu nombre salga, todos sepan, estamos hablando del Dios que tiene estas condiciones y tiene estas características y tiene estas cosas y tiene esa clase de cosas. ¿Está claro eso, señores? Muy bien. Ahora, entonces el nombre es, y obviamente en ningún otro nombre hay salvación. Esta palabra nombre va por muchos lados. La Biblia dice que cuando uno conoce el nombre de alguien, eso le puede generar confianza. Dice el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Chévere, ¿no? En ti confiarán los que conocen tu nombre. Wow. Chéverísimo eso. También dice la Biblia que cuando hay un problema o alguna cosa, si yo tengo el nombre de Dios claro, quién es Él y qué se identifica, yo puedo tener victoria. Está en el Salmo 27. Mira lo que dice el Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Muy interesante, ¿no? Del nombre. Dice, la gente confía en caballos, nosotros confiamos en el nombre del Señor. Es tan importante y el nombre significa no una palabra mística, sino todo lo que Él representa, y confío en el nombre del Señor, en lo que Él representa, y eso es lo que está diciendo y significa específicamente en el texto eso. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Existe un nombre que abarque todo lo que es Dios? ¿Podemos poner en un solo nombre que le demos a Dios todo lo que Él es? No. Humanamente no tenemos una palabra que nos dé todo lo que es Dios, no, que abarque toda la esfera de todos los detalles y todas las cosas que es Dios. No existe. Cuando Moisés le preguntó, cuando me pregunten quién me envió, ¿qué contestó el Señor? Díganles que yo soy el que soy. Digan que soy el que soy, que es como la forma, una expresión por el verbo ser, en el sentido, yo soy el ser, el que hago, el que está, tratando de describir humanamente, pero aún así se queda corta, no alcanza a describir todo lo que es Él. Y eso es algo increíble. Yo soy el que soy. Ningún vocablo humano lo alcanza. O sea, no hay un nombre que lo defina. Pero, aunque no hay un nombre exacto que lo defina, sí podemos santificar su nombre de lo que sí alcanzamos a definir hasta donde alcanzamos. Santificar su nombre. Y cuando decimos santificar, es santificar a su persona. ¿Qué quiere decir santificarlo? No es hacerlo más santo porque ya lo vimos. No. No es aumentar la santidad de Dios. Es apartarlo como algo sagrado, considerarlo con respeto, con temor. Es tratarlo con suma reverencia, como lo que Él merece. Es engrandecerlo a nuestros ojos, hacerlo verdaderamente en la dimensión que tiene. Es hacerlo grande ante nuestros propios ojos. Es que Él ocupe, de que uno diga, Dios es, te dice Dios. A usted le dicen Santa Fe y usted hace así, vea. No, ¿qué? ¿Se rieron por allá? ¿Qué es esto?
Pero usted dice Dios, 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 es Dios. No le alcanzan las manos. Es que uno de verdad exalte el nombre del Señor, que lo haga, ojo, que sea grande a nuestros propios ojos. Que yo, tan pronto en mi mente, Dios sea todo, gigante, inmenso. ¿Cuál es el problema? Que tenemos la mente llena de basura. Que hay un montón de cucarachas allá adentro. Que hay un montón de vainas que están constantemente dando vueltas por allá y que, ¿sabe qué? No le dan espacio a Dios. Tenemos que abrirle el espacio a Dios. Abra el espacio a Dios en su mente para verlo en su dimensión correcta. Saque lo que no está sirviendo. Dele el homenaje que pertenece. Déjese deje que Él lo muestre lo grande que es, lo inmenso que es cuando le abre espacio para conocerlo. Porque el Dios que tiene mucha gente hoy es pobre, es pequeño. Y puede ser que una persona diga que le teme, que lo diga, que le sirva, que reconozca que Él es grande y poderoso. Y puede tener hasta la teología correcta, pero cuando va a vivir, no lo muestra. Cuando va a vivir Dios ya no es suficiente, Dios ya no alcanza, Dios no me puede ayudar, yo tengo miedo, me debe esto y empieza y Dios ya dejó de ser ese Dios de papel. Y eso es lo que está diciendo el texto. Santificar el nombre Dios es, cuando estoy bien es así de grande y cuando no estoy bien es así de grande. Eso es santificarlo. Nunca lo bajo, siempre lo veo más grande, sin importar qué esté pasando en mi vida. Así es como funciona. Pero cuando no lo hacemos, entonces dice la Biblia en Romanos 2:24, que por culpa de no hacerlo, por no tener ese nombre en alto, ocurre algo terrible. Dice que Romanos 2:24, que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Porque yo no le doy a Él esa magnitud, no lo quiero ver así, lo veo chiquito. Yo no puedo salir de esto es muy terrible, esto no se puede sobrellevar, esto no sé qué, esto es... Uy. Y eso es grave. Pero si de verdad somos hijos suyos y nosotros anhelamos conocerlo más y deseamos que nuestras vidas lo honren, lo que debe pasar es que usted debe cada día conocerlo un tris más y crecer su apreciación de Dios, su visión de Dios. Usted cada día necesita yo quiero crecer, yo quiero saber más de Él, yo quiero verlo y sacar la basura que haya dentro de eso, de su mente, de su corazón. ¿Sabe qué es lo que impide mucho eso de que no esté Él no llenando toda nuestra mente y nuestro corazón? Porque no tenemos esa percepción de grandeza, es porque nos consideramos muy importantes, es nuestro egocentrismo. Mientras yo esté lleno de mí, yo no puedo llenarme de Dios. Mientras usted cree que usted es muy importante y muy valioso, lo siento, pues no cabe Dios, porque es que usted lo llena todo, como usted es tan importante. Usted tiene que vaciarse, sacarse todo eso. O sea, tengo que sacar el orgullo, tengo que sacar el egocentrismo. En pocas palabras, yo tengo que irme a los pies del Señor, caer a los pies de Él. Caer a los pies, decir soy pequeño, Señor, soy indigno. Reconocer, yo cada día soy más chiquito, tú eres cada día más grande. Es obvio que eres más grande, es obvio que eres más, pero en la práctica, no en la palabra, no en palabras. Y entonces, cuando Él es más grande en la realidad y lo puedo ver de esa manera, y no como un ejercicio en la mente teológico o teórico, sino cuando lo veo como una persona, ¡wow! Entonces vamos a empezar a orar bien. Así es como se comienza a orar bien. Y vamos a empezar a vivir para darle la gloria a Dios. Ese es el asunto. ¿Y sabe qué va a pasar cuando usted vea a Dios así de grande? Entonces usted va a ver muchas cosas que antes no veía, porque va a ver a Dios en todos, actuando aquí, actuando acá. ¿Y sabe qué le va a salir por esa boca? Alabanza y adoración a Dios. ¿Sabe por qué no le sale? Porque no lo ve así. Que está tan lleno de otras vainas en la cabeza que no puede ver a Dios actuando en cada momento de su vida, aún en los momentos difíciles o que no nos gustan, o que no nos gustan.
Por eso les pregunto, ¿está lleno de Dios en este momento? Porque esa es la tarea, llenarnos del Señor. Cada instante, cada momento. Y cuando usted puede hacer eso, cuando usted puede dirigirse entendiendo que me estoy dirigiendo a un ser grande, poderoso, inmenso, infinito, glorioso, que cada día es más grande en mi mente, en mi corazón, que lo tengo claro, que Él puede todo, que Él hace todo y al cual me someto a lo que Él quiera, entonces yo puedo decirle al Señor casi cualquier cosa. Y ojo, y voy a poder aceptar voy a aceptar cada respuesta que me dé, sea que me guste o no me guste. Porque si me contesta lo que quiero, diré gloria a Dios. Y si me contesta lo que no quiero, le diré gloria a Dios. Tú sigues siendo así de grande y más grande, porque tú eres Dios. Así es como funciona. Pero hablemos del peor error que cometemos. Se llama una falta de oración seria y progresiva. Y voy a explicar hoy qué significa la oración progresiva. ¿Qué pasa si yo voy donde Juan hoy y le digo a Juan, Juan, estoy preocupado, mañana me operan y tengo como miedo y como tal cosa? Y voy al otro día y me encuentro con Juan y le digo, Juan, estoy preocupado, imagínese que mañana me operan. ¿Qué cara me pone Juan? ¿Pero Juan me dijo eso ayer? ¿Y qué pasa si pasa una semana y me encuentro con Juan y le digo, Juan, imagínese que me operaron? Y le cuento eso, ¿no? Le digo, ¿y qué pasa si después le digo a Juan, Juan, me van a hacer otra operación? Y solo le cuento cosas que me van a pasar. Imagínese que tal cosa, imagínese que tal otra. Pues van a ocurrir dos cosas. Juan me va a decir, ¿por qué me dice lo mismo siempre? ¿Para qué? ¿Crees que no entiendo cuando me dices la primera vez? Vamos a poner un ejemplo para que sea más lógico. Digamos que a Juan lo van a operar en un mes. Y yo llego y digo, para que quede claro, Juan, me van a operar. Y mañana le digo, Juan, me van a operar, tengo miedo. Y llega una semana después, le digo, Juan, me van a operar, tengo miedo. Y le digo, Juan dice, pues ya escuché eso, o sea, ¿para qué me repite eso? Estamos hablando con un Dios inteligente. Estamos hablando con un Dios que entiende todo. ¿Qué pasa si yo le digo a Juan hoy, Juan, me van a operar, tengo miedo? Y Juan dice, ¿qué va a decir Juan? Ahora, mire la otra parte. Pues me toca esperar la respuesta de Juan, porque para eso voy donde Juan. Juan me dice, tranquilo, pues Esther, esto es fuerte y todo, pero Señor va a ayudarte, va a estar en tal cosa. Bueno, y al otro día voy donde Juan. ¿Y qué le digo? ¿Me van a operar? No. Yo le digo, Juan, ¿te acuerdas lo que hablamos ayer? Eso es progresivo. Imagínate que estuve pensando en lo que me dijiste y sabes que sí, lo que pasa es que me pasa esto. Y Juan te dice, tranquilo, mira, esto es aquello. Ah, gracias, Juan. Y al otro día vuelvo y me encuentro con Juan. Y le digo, ¿sabes que lo que venimos hablando estos días? Y yo sigo la conversación. Eso es hablar con Dios. Así es que tiene que ser. No puede ser que yo llegue donde Dios y le digo, me pasó esto. Y al otro día, tengo esto. Y la misma vaina. Y entonces ¿dónde está lo que yo le respondo? Pues tiene que ser progresivo. Es que yo estoy hablando con un ser. El Espíritu Santo es una persona. Así lo tratamos. Y tiene que ser como con el Espíritu Santo. Le digo, mira, me está pasando esto. Y él me da una respuesta. Y esa charla quedó ahí. ¿Y mañana qué hago? Continúo la charla donde quedó. Y a la semana pasó algo. Dice, imagínate que con respecto a eso, imagínate que me dijo el médico que tal cosa, Juan, y tal cosa. Y te preocupes, tal. Y empezamos a comentarlo sobre lo mismo, pero avanzamos en eso porque la conversación sigue una progresión. Y el cristiano de hoy no hace eso. El cristiano de hoy va donde Dios y le repite la misma vaina, desde la salvación de la familia. Señor, te pongo a mi abuelita. Pues, señor, leí ese libro, Satanás suelta a mi abuelita, y me convencí que mi abuelita te necesita. Sí, es un libro, Satanás suelta a mi abuelita. Y al otro día, Señor, yo te pongo a mi abuelita. Y yo dice, pero me la puso ayer, hermano. Y a la semana, Señor, te pongo a mi abuelita. Y al mes, Señor, te pongo a mi abuelita. ¿Es que Dios es sordo o qué? ¿Por qué no le dice, Señor,
Ayer te entregué a mi abuelita y yo estoy confiando plenamente que hoy estás obrando en ella. Gracias. Porque yo sé que tú escuchaste esa oración. Eso no quiere decir que la va a salvar, pero quiere decir que va a actuar, y yo creo, porque eso dice la Biblia. Yo tengo que aprenderle a creer a cada cosa que la Biblia dice. Y si la Biblia dice que cuando yo leo una oración de cierto tipo hay un resultado, pues yo hablo con Dios. La siguiente charla es sobre el resultado, sobre lo que Él ya está haciendo en base a lo que yo ya le dije, porque Él dice que Él cumple lo que dice. Esto es una oración progresiva y seria con Dios. ¿Tienen oraciones así? Y si no hacemos eso, entonces somos como los loritos. Señor, mire, me pasó esto, contándole cosas, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y no entendemos. Y Dios dice, ¿usted me cree lo que yo hago? Créame que yo hago cosas. Usted me dice algo y yo se lo hago. Yo lo hago, no es que soy Dios. Y entonces nos volvemos incrédulos. Peor todavía, unos creyentes incrédulos. Porque yo le digo algo sin creer que Él lo hace. Y nos parecemos a un ejemplo de la Biblia de unas personas que estaban orando porque Dios soltara a Pedro de la cárcel. Y oraban todos allá consagrados, metidos toda la noche orando, y de pronto, ¡pum!, Dios abre las puertas de la cárcel. Pedro sale, llega a la puerta donde estaban orando, y una muchacha se asoma y qué susto, dice, uy, el fantasma de Pedro se nos vino. Y le cerró la puerta. Entonces, ¿para qué oraban? Si no creían que Dios era capaz de hacerlo. Y a veces oramos, dice que con mucha, pero sin estar convencidos de que Dios va a responder algo. Y recuerden, no es para que responda lo que nosotros queremos. No es para que responda lo que nosotros... No, pero Dios responde y hace cosas. Yo siempre he creído eso. Si yo oro por ustedes, yo el otro día no le digo lo mismo. Yo le digo, Señor, ya sé que está en tus manos y ya sé que estás metiéndole la mano a eso. Yo ya sé que le está metiendo la mano, estoy seguro. ¿Por qué? Pues porque Dios dice eso en su palabra, no porque yo me lo invente. Porque Dios dice que cuando yo elevo una oración sobre algo específico, listo, Dios actúa en alguna manera. Tal vez yo no la veo claramente, pero está actuando y yo descanso en eso. Entonces la oración es una charla que debe ser que todos los días. Ahora, el asunto de la oración con Dios es una charla continua que nunca para, sino hasta que nos encontremos con Él cara a cara. Es una charla que comienzo hoy, la tengo mañana y seguimos hablando. Y vamos hablando de la vida, y al otro día, mira, pasó esto también, y al siguiente tal otra. Todo el tiempo estamos en la charla. Hasta que un día, ¿qué? Nos encontremos con Él. ¿Está claro cómo funciona la oración progresiva? Por eso, tal vez muchas de nuestras oraciones no hemos visto ningún resultado, porque nosotros no hacemos sino repetir y repetir y repetir y pedir lo mismo sin entender que... Y Dios no hace nada cuando usted habla, ¿no le cree? Créale. Créale. Entonces, cuando yo digo santificado sea tu nombre, yo estoy creyendo que Dios, el Dios al que le estoy refiriendo, al que le digo Padre, es un Dios inmensísimo. A ese es el que estoy hablándole. A uno que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que tiene todos los atributos que nadie más tiene, que es tantas cosas a la vez. Con solo nombrarlo, estamos hablando de algo que es impresionante, que no tiene... no hay manera de describirlo. Nos quedamos corticos en todas las cosas que podríamos decir de Dios. Pero la vaina es que lo ve así. Y que esté seguro que como es tan grande, porque a sus ojos es inmenso, Él puede hacer lo que ha prometido decir, que dice que hace. Déjeme terminar con esto hoy. Siempre escuchamos de los nombres de Dios y de los títulos que tiene Dios. Obviamente, todos los títulos que tenga Cristo son los títulos de Dios, porque Jesús es Dios también. ¿Usted se ha puesto a mirar cuántos títulos tiene Dios y todo lo que significan? ¿Sabe a cuál Dios estamos orando? Eso quiere decir, incluye Cristo y Dios en sus nombres. Estamos orando al que se llama el Amén, o sea, que el que dice así sea. Al que es el Alfa y el Omega, o sea, el principio y el fin. Estamos orando al que es abogado, al que es autor y consumador de la fe, al príncipe de la creación de Dios. Estamos orando al renuevo,
al pan de vida, al autor de la salvación, a la piedra del ángulo, a la consolación de Israel, al consejero, a la aurora de lo alto, al libertador, al Dios bendito por los siglos, al Padre eterno, al testigo fiel, al primogénito de los muertos, al primogénito de la creación, al precursor, al buen pastor, al gran sumo sacerdote, al pastor y obispo de nuestras almas, a la cabeza de la iglesia, al Hijo del Dios viviente, al yo soy, al Emmanuel, al Rey de reyes y Señor de señores, al postrer Adán, al Cordero de Dios, al León de la tribu de Judá, a la luz del mundo, al Señor de la gloria, al mediador, al ángel del pacto, al Mesías, al Dios fuerte, a la estrella resplandeciente de la mañana, al unigénito del Padre, a nuestra Pascua, al autor de la vida, al príncipe de paz, a la resurrección y la vida, al justo, a la roca, a la raíz y el linaje de David, a la raíz de Isaí, al Señor de Israel, al soberano de los reyes de la tierra, al Salvador, al siervo, al Hijo bendito, al Hijo de David, al que viene en el nombre del Señor, al santo ser, al Hijo del Altísimo, al Sol de justicia, al verdadero Dios, a la vid verdadera, al camino, a la verdad, a la vida, al verbo de Dios y al verbo de vida. Ese es Dios. Y cuando yo digo Padre, estoy hablándole a Él y diciendo Él es todo eso. Por eso decir Padre por decir Padre no tiene sentido. No santifica su nombre. Santifico su nombre cuando yo digo, estoy hablando con Dios. Que no tengo una palabra que lo describa, que alcance a... Y como estoy hablando con el ser más infinito y grande que existe, entonces yo puedo confiar en que lo que le estoy hablando tendrá de alguna manera una respuesta. Y cualquiera que sea su respuesta, me guste o no me guste, será buena, porque viene de Él. ¿Está claro cómo funciona? Así es como debe funcionar la oración. Por eso cuando vayamos a orar, no es decir, bueno, Padre nuestro que está en los cielos, santificado. No. Señor Padre, tú que eres el creador de todas las cosas, el que sustenta este universo, el que hizo tal... es entender eso. Aquí con quién estoy hablando. Y entonces nuestras oraciones lo van a glorificar, porque reconocemos que le estamos hablando a Dios. Y va a ser más fácil ahora ver sus respuestas y más fácil aceptarlas. Porque un Dios que es así de grande y así de infinito nunca se equivoca. Nunca. Y por lo tanto cualquier respuesta que me dé, así no me parezca a mí que sea la que yo quisiera oír, esa es la que vale. Y es buena, porque Él es Dios. Y porque en mi mente sigue siendo el Dios más grande y poderoso. ¿Está claro ese punto? Al salir de acá vamos a tener que seguramente tener algunos retos o vivir algunas cosas. Y a mí solo me queda a invitarlos y decirles, bueno, ¿van a empezar a glorificar el nombre de Dios? ¿Van a empezar a alabar, a engrandecer el nombre del Señor? Entonces, por favor, empiecenlo a mirar como lo tienen que mirar, en la manera que tienen que mirarlo. Es la única forma de hacerlo. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tu mano preciosa, gracias por tu mano maravillosa. Gracias porque solo tú y nadie más que tú es quien hace y quien obra. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces eres pequeño a nuestros ojos, pero es porque no te conocemos, porque no santificamos tu nombre, porque no entendemos la magnitud y la grandeza que es estar contigo, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes, para que nuestras oraciones de verdad como deben ser te glorifiquen. Y para que podamos hacer lo que realmente necesitamos hacer. Elevar oraciones que te llenen de gozo, de alegría. Y someternos, Señor, a tus respuestas. En
entendiendo que eres un Dios grande y poderoso. El honor y la gloria sean dadas a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.